estar acá en medio de nosotros. Muchas gracias y la palabra es suya. Muchas gracias, buenas noches. Un saludo cordial de la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIEC. Somos la red más grande de educación católica de América y representamos el 35% de la escuela católica mundial. Monseñor Daniel, imagínese que yo hago parte de su vicaría. La CIEC hace presencia en su vicaría en Masuren. Tenemos nuestra casa donde está cordialmente invitado. Vamos a estar 2 días reflexionando sobre el pacto. Si puede pasar a bendecirnos, lo recibimos con alegría. Monseñor Juan Zapata también nos ha colaborado en diversos formación, en espiritualidad, y nos encantaría también entrar en diálogo. Un saludo también a Monseñor Francisco, que hemos compartido mucho, he aprendido mucho, me ha aconsejado también en diversos ambientes y bueno, la CIEG es como el CONACET de América, ¿no? Cada país tiene su federación de América y la CIEG integra todas las federaciones, aunque no todas nuestras escuelas católicas hacen parte de las federaciones, ¿no? El Papa, a través de la Congregación de Educación Católica, nos ha pedido que la CIEG integre la Escuela Católica de América, independientemente si está en una federación o no, ¿no? Colegios diocesanos, parroquiales, colegios de congregaciones religiosas. Y esa es la tarea que tenemos como CIEG, donde la congregación nos invita a reconstruir el pacto educativo global. Nadie se imaginaba que iba a llegar la pandemia, ¿no? El Papa en octubre convoca el pacto educativo y la gente como que, bueno, surgió el pacto y ¿qué es, no? Pues resulta que el pacto toma los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, donde nos habla de una educación de calidad. Y luego la UNESCO nos lanza, antes de la pandemia, nos habla de los futuros de la educación. Y nos habla que uno de los futuros de la educación es aprender a transformarse. Y entonces la iglesia quiere dar una respuesta y el Papa Francisco es uno de los papas que tiene el mundo de la educación en su cabeza, ¿no? Él es muy educativo. Nosotros vemos en sus homilías que nos da siempre 3 mensajes, etcétera. Y él lanza el pacto, pero jamás imaginó que iba a llegar el COVID, ¿no? Él lo lanza en octubre, luego llega el COVID y entonces el pacto educativo viene a ser la respuesta que la iglesia quiere dar en diálogo con los objetivos de desarrollo sostenible y en diálogo con todo lo que la UNESCO nos quiere proponer. Por eso me permito compartir la pantalla y compartir entonces, espero los 20 minutos preciso y si no me miran feo para yo ya saber que tengo que parar, porque ahora una de las cosas que nos deja la pandemia es el cansancio Zoom. Ya estamos cansados de tantas reuniones, estamos cansados de Zoom, Meet, y también pasa con los muchachos. Y la neurociencia nos dice que uno pone atención solo 2 minutos más de la edad que uno tiene. Entonces uno pone atención 30, 40 minutos, 42 y ya entonces empieza a whatsappear, empieza a ver mensajes, videos, etcétera. La pandemia hace más urgente un pacto educativo. Es una frase que el Papa dice en mayo cuando el pacto educativo presencial tuvo que cancelarse y tuvo. Pero ¿de dónde viene? Pues de los problemas que estamos viviendo. El Papa insiste en que la educación es uno de los elementos principales para cambiar la sociedad. Sin la educación no se puede cambiar. Obviamente que necesitamos de la política, pero ¿quién forma a los políticos? La escuela. ¿Pero quién forma a los economistas? La escuela. ¿Pero quién forma a los que hacen parte de todos estos planes? La misma escuela. Entonces invita a que la escuela es esencial. Me permito compartir, nosotros en CIEG hacemos unos videos cortos del Papa, con videos donde nos da la introducción a lo que estamos analizando. Questa situazione ha fatto crescere la consapevolezza. ¿Cómo hago para mirar que no veo quién está hablando? Una svolta al modello di sviluppo, affinché rispetti e tuteli la dignità della persona umana. Esso dovrà partire dalle opportunità che l'interdipendenza planetaria offre alla comunità e ai popoli, curando la nostra casa comune e proteggendo la pace. La crisi che attraversiamo è una crisi complessiva che non si può ridurre o limitare a un solo ambito o settore. È complessiva. Il Covid ha permesso di riconoscere in maniera globale che ciò che è in crisi
è il nostro modo di intendere la realtà e di relazionarci tra noi. Y entonces lo primero es lo que Monseñor había iniciado. Son grandes crisis. No solamente está en crisis la educación, está en crisis la política, la economía, la sociedad, la cultura. ¿Sí? El problema es que el COVID exacerbó todas estas pequeñas crisis que estamos viviendo. Pero entonces a lo que me llamaron, la educación. Primero lo que sabemos es que el 11 de marzo del 2020 se decreta el COVID como una pandemia. Y la mayoría de los países de América Latina lo que hicieron fue interrumpir la educación presencial y volcar todo a la virtualidad. Se interrumpe el aprendizaje en la escuela. Hoy la UNESCO nos dice que va a haber un retraso de unos 5 años en educación, porque no es lo mismo, ¿no? ¿Qué significa? 1.200 millones de niños y jóvenes abandonaron la escuela. De esos 1.200 millones de niños, o sea, se fueron a la presencialidad. 160 millones de niños son de América Latina. No tengo la cifra exacta de Colombia. La UNESCO presenta la cantidad de los estudiantes por países, ¿no? ¿Qué significa? Que nos tocó irnos a la virtualidad, pero nuestras escuelas no estaban preparadas para la virtualidad. Y entonces eso se nos viene otra crisis, porque es la brecha digital. Nuestras familias solo tenían un computador, la mamá, el papá y los 3 hermanos trabajan, y entonces nos dice la UNESCO que solo un 55% tienen acceso a un computador de niños y jóvenes, y solo dentro de ese 55%, un 60% tiene acceso al internet, ¿no? Que en la ciudad, ahora vamos a ver en la ruralidad, en el campo, solo un 19%. Y en Colombia estamos viendo la noticia que se robaron la plata para ponerle internet a los niños en el campo, ¿no? Entonces, imagínense esa crisis. Se interrumpe el aprendizaje total y los maestros no estábamos preparados para pasar toda la virtualidad. Bueno, algo positivo es que si no hubiera llegado el COVID, que nuestros colegios se volvieran virtuales, nos hubiéramos demorado 20, 30 años, ¿no? Pasar todo. Pero entonces, ¿qué pasa con este cambio? ¿Qué pasa con este cambio? Que entonces nosotros, como no estábamos preparados, nuestro currículo, nuestra forma de evaluación, nuestra preparación de clase estaba acostumbrada a hacerse de forma presencial. Y entonces lo pasamos totalmente a la virtualidad. Entonces, una de las cosas que un estudio de China en la Universidad de Beijing nos dice es que los estudiantes están cansados, porque entonces nosotros el horario presencial lo volvimos virtual. Y ya sabemos que el internet cansa el triple de lo que cansa la presencialidad. Ya sabemos que el aprendizaje no solo se da a través de la transmisión de contenido, sino a través del diálogo, del trabajo en equipo, del compartir. ¿Cuándo aprende uno a reconciliarse? Sobre todo en la escuela católica que hablamos de valores. Uno aprende a reconciliarse cuando pelea y eso se aprende en la escuela, ¿no? Entonces, hay otras crisis que vienen asociadas a compartir eso. Y otra cosa que estamos viendo es el cansancio de los maestros. Sí, hablábamos de los héroes, los médicos, son verdaderos héroes, pero los maestros también son héroes. Son héroes porque tuvieron que, la preparación que hicieron en enero, sobre todo Colombia, que es calendario A en su mayoría, le tocó voltearlo a la virtualidad y ya no era lo mismo, porque incluso hasta la evaluación cambia. E incluso en algunos estudios que nos mostraban dicen que hasta la forma de copiar de nuestros estudiantes cambió, porque ya copiaban de manera en la evaluación distinta, porque ya se inventaron nuevas formas distintas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el aprendizaje, hubo una ruptura del aprendizaje. Y la UNESCO es clara en decir que recuperar este año va a ser muy difícil, porque recuerden que en América Latina, sobre todo los países del Cono Sur, lograron la cobertura. Colombia estaba en un 95% de cobertura. Trabajar la calidad es un esfuerzo y ahorita se va disminuyendo la calidad, ¿no? De acuerdo a las normas PISA, etcétera. Lógicamente, nosotros en la escuela católica no nos importa solo los contenidos académicos, sino también la calidad de nuestros procesos humanos y pastorales. Pero también el segundo punto que sucede en muchas escuelas públicas tiene que ver con la alimentación. Las escuelas públicas en la mayoría de nuestros países de América Latina ofrecían 2 alimentación diaria. Entonces vamos a ver que va a aumentar la desnutrición. Ojo, y con hambre no se aprende. En la misma neurociencia nos dice que uno llega con hambre en la mañana sin desayunar, no aprende igual que el que ha desayunado bien. Y entonces vamos a ver, en algunos países de América Latina y de Colombia, sobre todo vimos en Bogotá, se utilizaban estrategias de alimentación, ¿no? Que los papás fueran a supermercados, recogieran, pero de una u otra manera no alcanzó a llegar la cobertura. Entonces vamos a ver que va a aumentar la desnutrición de muchos niños y jóvenes, pero también vamos a ver que se evidencia una falta de preparación de los padres a la hora de enseñar a distancia.
pues nuestros padres no estaban preparados, ¿no? Recordemos que la familia ha cambiado y la mayoría de nuestros niños y jóvenes vienen de familias millennial, ¿no? Donde de una u otra manera estaba hogares separados, donde los cuida la abuela, incluso hasta la empleada de servicio, y no tiene la misma preparación académica para acompañar los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes. Una cosa era que el maestro dé el contenido, pero otra cosa es que lo asimile, que lo profundice. Recuerde que nosotros, la educación es todo un proceso de pasar de la información al conocimiento y del conocimiento a la sabiduría. Y entonces nosotros nos quedamos en eso. Los muchachos, niños y jóvenes están bombardeados de tanta información, pero ¿cómo lo asimilan? ¿Cómo asumen un juicio crítico de lo que tienen, ¿no? Y también entra en crisis la educación y la manera en que hemos educado, porque la transmisión de conocimientos no genera aprendizajes. Muchos niños y jóvenes en estudios que hicimos en diversos países que tuvimos en encuentro, nos decían que sí, la educación enseñó los nombres de los ríos, pero nunca cuidar el agua. La educación enseñó que en 1918 vivimos la pandemia de la gripa española, pero nunca vivir en una pandemia. Y entonces la solución que hicieron nuestros países fue volver a la Edad Media, la cuarentena. La cuarentena es una práctica de la Edad Media, nos encerramos y el COVID lo que hizo fue acelerarse. Entonces, aquí nos lleva a replantear los contenidos, el currículo, nos lleva a replantear la forma de evaluación, nos lleva a replantear también la forma como estamos acompañando estos procesos. Acceso desigual a las formas a las plataformas de aprendizaje. Obviamente, la escuela católica está en todos los lugares, educamos a la clase alta, media, y también cuando hay convenios con el gobierno podemos llegar a los más pobres. Obviamente la educación de élite pues pudo llegar con plataformas de aprendizaje muy buenas, pero a las clases más populares se dificultó esto, ¿no? La llegada para acompañar estos procesos que nos generaron cambios y acompañamiento, pero también tiene que ver con la calidad de la virtualidad. El internet se cae, incluso hasta nuestros maestros, ¿no? Muchos de nosotros se nos caía el internet. Yo tuve el año, ahorita en marzo, tuvimos el cuarto encuentro de pastoral y Leonardo Boff y el cardenal Lacunza tenían que dar una conferencia y se les fue a los dos el internet. Y entonces así nos pasaba a nosotros en nuestros hogares, se caía el internet, se iba, la plataforma no abría, y entonces de una u otra manera la calidad de la enseñanza y la transmisión se desvirtuó. Hubo insuficiencia en la materia de cuidados de la niñez. Recordemos que una de las cosas que estamos viendo en la sociedad, no solo en la educación, es la falta de cuidado. 3 de cada 5 niños en América Latina trabajan. ¿Qué quiere decir? Que con la pandemia se aumentó. Vamos a sufrir el abandono de muchos niños de nuestras escuelas. Han abandonado mucho la escuela privada para ir a la escuela pública. Otros ni siquiera van a volver a la escuela. Entonces las tasas de abandono son elevadas. Ahorita vamos a tener en septiembre un encuentro con World Vision, cómo la educación puede salvar la humanidad. Entonces nos vamos dando cuenta que 170 millones de niños hay posibilidad en el mundo de que puedan abandonar la escuela. Entonces 30 millones en América Latina. 30, 25 a 30 millones, y sobre todo la mujer es la gran perjudicada, porque entonces la mujer va a terminar asumiendo tareas del hogar. Y entonces por eso el Papa insiste en el pacto que hay que involucrar a la niña y la mujer, que participe, que esto es importante, y la fuerte migración de la educación privada a la educación pública que se está acelerando. Se está acelerando. En América Latina estamos sufriendo el cierre de escuelas católicas. Sí, el cierre de escuelas católicas. Aquí, ¿no? En Colombia vimos en la 170, cerró el año pasado María Auxiliadora, el Colegio de la Presentación, muchas religiosas me han compartido cómo han perdido estudiantes, ¿no? Y que ya cada vez es más difícil el sostenimiento de nuestros colegios, porque claro, en muchos de nuestros países competir con el Estado es difícil, nos ponen un megacolegio al lado y al lado de ese megacolegio donde le dan desayuno, almuerzo a los niños, donde le dan posibilidades de maestría y doctorado a los estudiantes, pues va a ser muy difícil que la escuela privada pueda responder. En países como Colombia, México y Brasil no hay ningún tipo de ayuda del gobierno a la escuela pública. ¿No? No hay como existe en España o Chile o Perú, donde hay educación concertada, o en Ecuador fiscomisional, donde el gobierno ayuda a la educación, ¿no? Y entonces ahí tenemos que hacer un fuerte trabajo, que es educación pública, pero es educación privada, pero es un servicio público, ¿no? Que prestamos, y el Estado no podía educar a todos los niños de un país si no acompaña a la escuela pública, a la escuela privada, si no ayuda. Por eso, retomando el Papa, el COVID ha acelerado y amplificado muchas de estas urgencias y emergencias. La educación está en crisis y no puede ser igual.
La educación tiene que transformarse, tiene que generar cambios, ¿sí? No podemos volver igual a la escuela, seguir evaluando de la misma manera. Incluso hasta la pastoral de nuestros colegios no puede ser igual, ¿no? El Papa insiste en el Pacto Educativo Global, que ya nuestros colegios, por ejemplo, católicos, no son 100% católicos, son colegios confesionales, pero no confesionales con los estudiantes. Nuestros estudiantes ya no son católicos. Entonces, la invitación del pacto es a construir una civilización de encuentro, una civilización que abra, que sea abierta, que nos invite a reencontrar. El Papa dice 10 millones de niños pudieran verse, pero como decía Monseñor, y los jóvenes, adolescentes y jóvenes, en Colombia solo el 39% de estudiantes que terminan universidad llegan a educación universitaria. ¿Qué pasa con el otro 61%? No sé las universidades como tal, tengo información de la Santo Tomás y La Salle, pero también han disminuido los estudiantes en educación universitaria, ¿no? Entonces, un hermano de La Salle, Carlos Gómez, nos decía que la escuela católica, si se está quedando sin alumnos porque el Estado ya asumió la función que la modernidad le otorgó de educar a los ciudadanos, pues las escuelas católicas deben pensar en educación universitaria, ¿no? Que sea de calidad económica. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el proyecto de los agustinos con la uniagustiniana, una formación de calidad, pero que llegue a la gente de escasos recursos con posibilidades de financiación. Pero entonces, el pacto es la respuesta a esto. ¿Por qué? Tenemos que ubicarnos en que hay que revivar el compromiso por los jóvenes. Nos preocupan los niños y jóvenes. Sí, los jóvenes que no llegan a la universidad, los jóvenes que no alcanzan a tener educación pública. Nos preocupa también una educación abierta e incluyente. Me llama la atención mucho que el Papa insiste en el documento del Pacto Educativo que la escuela debe ser un lugar abierto y un lugar abierto que incluye. Y entonces ahí vuelve e insiste con algo que él habla, un hospital de campaña. Y en un hospital de campaña, cuando entra el enfermo, no le pregunta si es blanco, negro, rojo, amarillo. No le pregunta si es hombre o mujer, no le pregunta si es ateo, católico, cristiano, sino abre las puertas. Nuestras escuelas deben ser lugares abiertos que incluyan la realidad en la que nos encontramos, pero para eso nos exige a nosotros escuchar las nuevas realidades, porque los niños y jóvenes cantan distinto, ¿no? En nuestra época nosotros veíamos Betty la Fea, nosotros veíamos las novelas venezolanas y mexicanas donde la mala terminaba pagando. Ahora nuestras novelas son El patrón del mal, donde hay una apología del delito. Entonces esto nos exige escuchar a los jóvenes, mirar sus realidades, a los niños. Ahorita la pandemia nos va a dejar una crisis emocional. En Japón el número de suicidios es mucho más alto que el número de muertes por el COVID. Entonces esto nos invita. En Colombia veía un análisis, no recuerdo bien la cifra, que el número de suicidios ha aumentado y lo curioso es que más los hombres que las mujeres, ¿no? Y esto nos exige comprender. En un encuentro que tuve con docentes de República Dominicana, se preocupaban los docentes, no, es que los niños no hacen tareas, es que los jóvenes ya no quieren. Pues claro, el Zoom cansa. A nosotros mismos llega un momento en el que uno no quiere saber de todas estas plataformas, ¿no? Llega un momento donde uno ya no quiere saber de todo, y el Observatorio Tecnológico Monterrey hablaba del cansancio Zoom y nos daba varias características de todo esto. Entonces, esta realidad nos indica en una palabra que el Papa insiste en la valentía. La valentía de que nuestra educación católica debe ser humana, ¿no? El Papa en el Congreso Mundial de la Educación en el 2015 decía, ¿cuál es la tarea de la escuela católica? Nuestra tarea no es formar cristianos, esa no es la tarea. Nuestra tarea es formar ciudadanos, y ahí insiste en la humanidad. Insiste en esa tarea humana que tenemos nosotros. Entonces alguien me preguntará, ¿pero cómo podemos potenciar la humanidad? ¿No? Nosotros tenemos la tarea que viene desde la Carta de la Tierra, el documento de la UNESCO que arma, que para poder tenemos que volver a recuperar esa humanidad, tenemos que potenciar la humanidad en nuestros niños y nuestros jóvenes, recuperar esa inteligencia cordial. Incluso nosotros desde la Escuela Católica de América estamos mucho proponiendo bastante la inteligencia espiritual, que no se trata solo de pensar a Dios, sino sentir a Dios, ¿sí? Porque quizás nos hemos dedicado mucho a pensar a Dios, hay que dar el paso a sentir a Dios, y el sentir a Dios nos lleva a ser creativos, a ser responsables, nos lleva a ser imaginativos, pero sobre todo aquí una educación esté centrada en esa humanidad, en ese humanismo solidario. En el 2018 nosotros vino Monseñor
vino Monseñor Sani, la Congregación de Educación Católica, hicimos en Bogotá un encuentro y entonces hablamos de innovación, de creatividad. Sí, la escuela católica, para ser una excelente escuela católica, primero tiene que ser una excelente escuela. Hay que prestarle también importancia al sustantivo. Si somos una excelente escuela, podemos ser una excelente escuela católica, pero ¿qué nos identifica? Ese humanismo solidario, y ese humanismo solidario que nos permite formar personas maduras que reconstruyan ese tejido relacional, porque lo que estamos viendo es una ruptura de la solidaridad intergeneracional. No nos importa dejarle un mundo peor a nuestros niños y jóvenes, ¿no? Y esto nos invita a potenciar la fraternidad y el profundo vínculo que hay entre Laudato Si, Fratelli Tutti y el pacto educativo. A veces la gente dice, no, el Papa se inventó el pacto educativo, y a veces nuestros maestros nos confrontaban, no, es que este año, el año Laudato Si, el año de la familia, el año de San José, la asamblea eclesial, ahora tenemos la Amazonía, ahora tenemos tantos, y entonces a veces se abruman de tantas cosas, pero cuando uno le comprende muy bien, sabe que el pacto educativo es la respuesta desde Laudato Si y desde Fratelli Tutti a una educación que sea más humana, y es a recuperar la fraternidad cósmica que el padre Leonardo Perezón, salesiano, nos hablaba, ¿no? Me acuerdo que en uno de sus documentos hablaba de la fraternidad cósmica, que es reconocer lo que San Francisco de Asís ya lo decía desde el año 1200, y San Francisco de Asís desde el año 1200 nos hablaba muy bien de que todos somos hermanos y hermanas. Entonces nosotros desde sí hemos propuesto que la escuela católica tiene como tarea responder, formar y acompañar esas claves de la fraternidad. Si la escuela católica no responde desde las claves de la fraternidad, pues ¿dónde queda nuestra educación humana? Por eso promover juntos e impulsar a través de un pacto educativo aquellas dinámicas que transformen esta realidad. Va a ser muy difícil porque los procesos educativos son a largo plazo. A un político le interesa más inaugurar un puente porque le da votos a los 3 años que un proceso educativo largo, ¿no? Los procesos educativos tienden a ser largos, pero tenemos la tarea, como nos dice el Papa, de apostar por una nueva realidad y desde la escuela reflexionar. Escuchemos al Papa. Queridos hermanos y hermanas, cuando los invité a iniciar este camino de preparación, participación y planificación de un pacto educativo global, no imaginábamos la situación en la que se desarrollaría. El COVID ha acelerado y ha ampliado muchas de las urgencias y emergencias que habíamos constatado y ha manifestado muchas otras. A las dificultades sanitarias se sumaron después de las económicas y sociales. Los sistemas educativos de todo el mundo han sufrido la pandemia, tanto a nivel escolar como académico. Ante esta dramática realidad, sabemos que las medidas sanitarias necesarias serán insuficientes si no van acompañadas de un nuevo modelo cultural. Y entonces es preciso entender que es necesario un nuevo compromiso educativo para responder a esta realidad. No nos podemos, el Papa insiste, ¿no? Mucho de que no podemos quedarnos en un muro de las lamentaciones, porque el Papa dice que a veces en la iglesia sufrimos de un exceso de diagnósticos. Y entonces hacemos tanto diagnóstico que parece un muro de lamentaciones, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Un compromiso educativo que nos permite asumir el cambio, porque educar es una cuestión de amor, y el amor no como la figura romántica de nuestros niños y jóvenes de ahora, ¿no? Nuestros niños y jóvenes de ahora, cuando tienen novio, no era como en nuestra época que nos demorábamos 6 meses para decirle te amo a la novia. Ahora se lo dicen cada 6 meses, ¿no? La idea ahora es potenciar la educación, poniendo a la persona en el centro, escuchar a los niños y jóvenes, fomentar la participación de los jóvenes, involucrar a la familia. Una de las cosas de la pandemia es que los papás quedaron aburridos porque se les dificulta de una u otra manera acompañar todo este proceso, dedicarnos a la acogida. Es importante una escuela que acoge, que escucha, ¿no? Ahorita en CIE hemos generado todo un ciclo de webinars sobre marketing educativo, que a veces el marketing es visto como mal. El marketing educativo comienza con la sonrisa. El Papa Francisco nos insiste que no podemos tener cara de Viernes Santo, sino una cara que acoge, que atraiga, ¿sí? Y el salvaguardar nuestra casa común. Creo que ya me pasé en tiempo. ¿Cuánto me queda? Ya. Y entonces, por último, nos invita a soñar, que ya Monseñor nos hablará desde su experiencia teológica. Antes de terminar,
pues nosotros precisamente en la CIE, el día de mañana tenemos el 5º encuentro de pastoral, donde vamos a hablar de reconstruir el pacto educativo global. Y entonces nos preocupa porque el pacto no se trata de firmar un documento, porque ya la neurociencia nos dice que uno lo que escribe en el cuaderno se le olvida, que uno el cuaderno lo deja allá y no se trata solo de firmar, se trata de reconstruir, no de pegar. Y entonces vamos a hablar precisamente sobre cómo podemos llevar el pacto con proyectos, con claves, con principios rectores de ecología, donde cómo podemos elaborar esas claves pedagógicas. Mañana iniciamos, ya las inscripciones se cerraron porque cumplimos la meta de 8,000, pero a través del YouTube de CIEL lo pueden encontrar de manera gratuita, se pueden conectar y podemos participar todos. Muchísimas gracias. Doctor Oscar, muchas gracias por su exposición. Quiero solamente plantear una inquietud que me llega aquí al celular sobre la pandemia de la ideologización que está haciendo tanto daño en la educación. Entiendo que es una pregunta muy local, no sé si esto es de corte global. Y también un comentario que me hacen sobre la pereza oportunista, justo un poco con aquello que estábamos tocando hace un momento, como este es un tiempo de río revuelto, de grandes dificultades en donde los gobiernos se encontraron prácticamente desarmados y en el caso de nuestro país económicamente muy, muy frágil. Hay unos intereses oportunistas que buscan sacar mucho provecho en este momento concreto y el campo educativo es muy rico para sacar de ahí buenos gananciales, ¿no? Coméntenos un poco desde su lugar, desde su conocimiento, todo algo de esta manipulación que se hace en la educación, que realmente es una pandemia, todo esto de la ideologización a través de los sistemas educativos. Claro, monseñor. Bueno, en Estados Unidos se acaba de entregar una encuesta de que menos del 50% de sus ciudadanos son religiosos, tienen alguna experiencia religiosa. Se hizo un debate y se analizó un poco América Latina y entonces nuestros países. Uno de los problemas que estamos viendo es el poco papel que las religiones están representando en nuestros países. Es decir, que cada vez nuestros países son menos religiosos y digamos América Latina cada vez es menos católica. Entonces, ¿qué pasa? La religión daba una respuesta a la búsqueda de sentido del ser humano. Y entonces, de una u otra manera, la religión nos daba respuesta a esa búsqueda de trascendencia. Al no cumplir la religión esa tarea de llenar esa búsqueda de sentido del ser humano, comienzan la ideologización o la búsqueda de extremismos políticos. Entonces el extremismo político ha venido llenando ese papel que la religión cumplía en la función y en la vida de sus ciudadanos. Entonces, en ese análisis, por eso nosotros vimos en Colombia, ¿no? Que la izquierda, la derecha, lo vimos en Perú ahora, lo vimos en Estados Unidos, con todo el debate. Entonces, ahí se hacía una invitación que la religión juega un papel importante, que la religión tiene que proyectar esperanza en la vida de los niños y jóvenes, y el Papa en el pacto lo dice, si son católicos para que encuentren a Dios como sentido, pero si no son católicos para que encuentren sentido en las cosas. Ahí nosotros tenemos que jugar un papel de defensa de la educación. La educación no puede estar al vaivén de ideologías políticas, sino la educación tiene que ser una respuesta a los principales problemas. Uno de los grandes problemas que tenemos es que no trabajamos unidos. Tuve la oportunidad de hablar con unas congregaciones religiosas que cada vez sus colegios se están quedando sin estudiantes, que han perdido liderazgo, etcétera, pero cada uno está en su mundo. Entonces, uno de los problemas que tenemos nosotros es que somos pequeños feudos. Cada colegio, cada congregación, un pequeño feudo, y nos cuesta trabajar en equipo. Nos cuesta quizás, porque uno de los principales defectos que tenemos nosotros es como la búsqueda de protagonismo, de si yo no tengo el papel principal, como que si yo no trabajo, pues lo acabo, ¿no?
Entonces yo creo que ahí nos debe llamar a buscar, a trabajar en equipo para hacer frente a todas estas ideologías, pero también a proponer desde el conocimiento, desde la experiencia, desde el saber. ¿Por qué? Porque a veces generalmente nos acusan de que nosotros solo buscamos hacer proselitismo. En Argentina, el último estado de Argentina, Tucumán, acaba de quitar la educación religiosa de los colegios, la prohibió totalmente, ¿no? Y entonces, claro, buscaron un apoyo, pero fue difícil porque cada uno estaba por su lado. Yo creo que tenemos que hacer un frente común para trabajar, para responder a los desafíos. Y esto nos exige, pues primero, quitarnos el orgullo que a veces tenemos, ¿no? Porque nosotros a veces sufrimos de orgullo de creernos más importantes que el otro. De trabajar en equipo en el sentido de abrirnos. Quizás el otro me pueda aportar, ¿no? Pero uno de los males que dice el Papa en la Iglesia en una de sus homilías es que desde el Evangelio, mientras el ciego quería ver a Jesús, los dos discípulos estaban peleando quién iba a la derecha y a la izquierda, ¿no? Entonces, cuando nosotros rompamos con este criterio, podamos trabajar en equipo, aprender de otros, construir con otros. Los puestos son pasajeros, ¿no? Nosotros en estos puestos son tan pasajeros. Nunca el mismo Papa dice, no nos vamos a llevar títulos cuando muera, ¿no? No he visto un camión de mudanzas detrás de un cortejo fúnebre. Nos invita a trabajar para hacer frente. Y el pacto educativo, pues, es la respuesta que de la Iglesia queremos dar, ¿no? Gracias, doctor Oscar. Hay una pregunta que me llama la atención poderosamente porque es planteada por un estudiante que está participando en este conversatorio. Claro, hay otra serie de preguntas que piden claves. Aquí hay maestros muy interesados que les importa el tema y que piden cómo enfrentar esta realidad, cómo enfrentar la otra. Quiero tomar esta pregunta de un estudiante. Nosotros como estudiantes nos desanimamos desde la virtualidad hace un año hace un año y medio, pero al encontrarnos en la presencia, en lo presencial, nos hemos dado cuenta que nos hemos deshumanizado. ¿Cómo podemos volvernos más humanos en estos tiempos de pandemia? Dice el estudiante, la estudiante que esto es de Isabela Toro. Y usted que es doctor en neurociencias, desarrollo de educación, es una pregunta que viene muy, muy al caso. Bueno, la pandemia aceleró el hábitat virtual. Y el hábitat virtual es que nos acostumbramos a hacer todo desde la virtualidad, ¿no? Ya desde la virtualidad nos comunicamos, incluso hasta eucaristías virtuales, ¿no? Cuando inició la pandemia, me acuerdo que a mí me invitaron en la arquidiócesis de Guayaquil a dar una charla a los párrocos de colegios. Y había un obispo ya mayor y después de hablar de la virtualidad, el monseñor ya mayor, ya se retiró, ya que en paz descanse, dijo que el internet era obra del demonio. Y y ahorita viendo Eucaristías en el internet uno dice, pues el demonio nos ayudó, ¿no? Para poder evangelizar. La virtualidad fue la respuesta a todo. En la virtualidad educamos, compramos, en la virtualidad pagamos, Eucaristías, incluso la vivencia espiritual fue en la virtualidad, pero ese hábitat nos deshumanizó. ¿Por qué? Porque la sociedad de la información y del conocimiento, contradictoriamente, es la sociedad donde vivimos más solos. Es la sociedad donde nos falta el encuentro. ¿Cómo podemos humanizar esto? Pues potenciando lo que nos hace humanos. Y la escuela tiene la tarea de potenciar aquello que nos hace humanos, el amor como un fenómeno biológico, la ternura, la capacidad de ver al otro a los ojos y dar respuesta, la compasión. En el budismo se habla de la infinita compasión, en el cristianismo hablamos de la misericordia, ¿no? El Papa describe muy bien de pasar de la cabeza al corazón y las manos, que una profesora habla de esa inteligencia cordial. Hoy la escuela tiene que potenciar lo afectivo, que es mucho, que lo afectivo es primero en el ser humano que el cerebro. Hace 200 millones de años apareció el mamífero, los perros, los gatos, los que tenemos, y el mamífero aparece la inteligencia afectiva. Leonardo Bosch hablaba de la cordial, Goleman habla de la emocional, pero ya Jesús lo hablaba desde el Evangelio y Don Bosco desde el corazón, ¿no? Y el neocorte cerebral aparece en los 5 últimos millones de años. ¿Qué quiere decir? Que lo afectivo es primero en nosotros. Al niño le podemos obligar a rezar, pero no a que crea. Lo podemos obligar a que duerma, a que se acueste, pero no a que tenga sueño. Y entonces ahí nosotros, la escuela tiene que potenciar todas estas dinámicas, que potencie el humor,
el Papa Francisco en un video que compartía en uno de los documentales hablaba de la sonrisa y decía, ¿por qué nos cuesta sonreír? En la escuela tenemos que potenciar la sonrisa. En mi colegio, yo estudié en Cúcuta, con los hermanos de La Salle, uno no podía echar un chiste cuando yo me gradué en el 2001 del colegio. Si uno echaba un chiste, lo regañaban. Ahora en la escuela hay que echar chistes, hay que sonreír, hay que potenciar la alegría, el encuentro, el diálogo, que termina siendo mucho más importante hoy en este mundo en el que nos encontramos. Doctor Oscar, muchas gracias. Le deseamos, además, que este congreso que van a tener a partir de mañana sea todo un éxito, porque se inscribe dentro de esta gran preocupación que estamos planteando aquí en este momento. Muchas gracias por sus palabras, gracias por esta explanación que nos hace sobre el tema de la educación y todas las grandes brechas que hay desde la justicia, las desigualdades sociales que repercuten en el tema educativo y obviamente todo esto incrementado con el tema del COVID. Muchas gracias, doctor Oscar. Vamos a dar paso vamos a escuchar a Monseñor Francisco Antonio Niño Súa, doctor también. Él asiste hoy para acompañarnos como director del Departamento de Educación, Universidades y Culturas de la Conferencia Episcopal. Aquí hay una larguísima lista de toda la formación que tiene Monseñor. Voy a reducirme a decir que Monseñor es teólogo y magíster en teología de la Universidad Javeriana, doctorado en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Derecho Canónico por la Universidad Angelicum de Roma, y además obtuvo la licenciatura en exégesis bíblica en la Escuela Bíblica de Jerusalén. Y pues hablar de todos los campos de trabajo en su ministerio, no acabamos esta tarde. Monseñor Francisco, muchas gracias, de verdad. Usted es una persona muy formada, muy ilustrada y que se ha movido en muchos campos y tiene un conocimiento amplio en este momento concreto sobre todo este tema de la educación, la crisis educativa y obviamente de las propuestas que está haciendo el Papa. Nosotros queremos, después de escuchar al doctor Oscar, que usted, Monseñor Francisco, nos ofrezca unas pistas desde el Evangelio, desde el magisterio de la Iglesia, para dar, buscar, al menos explorar caminos para seguir avanzando y para salir de esta crisis. El Papa nos dice, salimos mejores o salimos peores, pero salimos, y la idea es salir mejores y aprovechar de esta crisis todo esto que está sucediendo para el bien y para mejorar precisamente aquellos lugares en los que la humanidad estaba equivocada, sobre todo en este campo de lo educativo. Sabemos, Monseñor, que usted conoce y secunda desde su misión la propuesta del Papa de un pacto educativo global. Eso es clarísimo. Nos hizo llegar a nosotros el libro aquel que recoge todos estos planteamientos del Papa. Eso habla de que usted está muy en la línea, siguiéndole los pasos, el pensamiento al Santo Padre. Ilumínenos, Monseñor Francisco, entonces a todos los que estamos acá, que nos viene muy bien para tener pistas de lectura del momento y para iluminar la toma de decisiones. Monseñor, encienda su micrófono, por favor. Gracias, Monseñor Daniel, por sus generosas palabras. Y gracias a todos los que participan en este encuentro tan interesante. Gracias por la invitación. Me llama mucho la atención que me invitaron a hacer la iluminación teológico-pastoral después de la presentación del contexto, cuando normalmente se hace lo contrario. Primero se da una iluminación o se mira la palabra y a la luz de la palabra se mira el contexto.
Pero me parece muy interesante lo que ha dicho Oscar, en el sentido de que esta realidad que estamos viviendo en este momento es una situación difícil, compleja. Estamos atravesando momentos muy complicados y en estos momentos debemos mirar hacia el Señor y escuchar su palabra y escuchar lo que nos está diciendo a través de la escritura, a través de la realidad, a través de nuestra conciencia, en los sacramentos, en la iglesia. Por eso realmente agradezco esta invitación de diálogos en la ciudad, porque en esta articulación que ustedes acogen de construir una arquitectura de la paz, qué importante que nosotros miremos la educación y nosotros construyamos la esperanza en un mundo como el de nuestro país, que muchas veces pierde la esperanza. Hoy concretamente, marchas, manifestaciones, situaciones complejas, difíciles, y por eso volvemos nuestros ojos al Señor para que Él nos ilumine. Entonces, quisiera, cuando me plantaron el tema, yo me senté a hacer un momento de oración y quisiera empezar por eso, por pedirles que por favor desde donde se encuentren hagan una oración para que el Señor me ilumine y a través de mis palabras pueda tocar su corazón. Lo primero que quiero hacer es invitarlos a retomar el sentido de los términos. Este es un método teológico que heredamos de la escuela escolástica, porque los términos siempre nos enseñan. Cuando nosotros hablamos de educación y de la educación, ¿qué es un acto de esperanza? Y uno mira etimológicamente qué significa la educación, uno descubre que educación viene de un contexto del latín, de los términos ex, es decir, hacia afuera, tucere, guiar, es decir, sacar lo que hay dentro. A veces creemos que la educación es transmitir conocimiento, es llenar la cabeza de nociones. Y resulta que cuando nosotros comprendemos la educación, sigue Caterina la siguiente, como un proceso, la siguiente, como un proceso que permite iluminar el proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros y sobre la humanidad. Valoramos más a la persona, valoramos más a la sociedad y valoramos más a ese Dios que nos invita a sacar todas nuestras potencialidades y a desplegar todos nuestros talentos para alcanzar la plenitud de la vida. Y nosotros entendemos educar como ese sacar, hacer visible, hacer posible el proyecto de Dios, podemos mirar mucho más en profundidad lo que es la educación. Pero también educación viene del latín educare, que significa cuidar, criar, formar. Qué importante tener esa visión global sobre la persona. Cuidar. Qué hermoso el término de lo que significa cuidar a las personas en su desarrollo. Formar a las personas. Hay unos videos muy interesantes sobre artistas que de una barra de jabón hacen maravillas y tallan cosas impresionantes. Eso somos nosotros en las manos de Dios. Y esa es la misión del educador. La educación se hace posible en la medida en que se desarrolla un arte, que es la pedagogía. Pedagogía también viene paidos, niño, hago, conducir, guiar al niño. Y no sé si ustedes han experimentado que nuestros papás casi siempre nos ven como niños de pantalones cortos. Los papás podemos tener 50 años, pero los papás nos ven siempre pequeñitos. Dios, que siempre nos va guiando, nos invita a cuidarnos los unos a los otros. Me llama la atención que en italiano de estos términos se deriva un término pedestre, el que va caminando, porque se concebía que el que educaba al niño siempre estaba en camino. La educación nunca se termina. La educación siempre nos pone en camino. Y qué hermoso vincular esto con el proceso sinodal al cual el Papa nos ha invitado a vivir profundamente. Por eso
a la luz de estas dos etimologías, quisiera invitarlos a que consideráramos todo lo que conocemos de la historia de la salvación para comprobar que Dios es un pedagogo. Dios fue un pedagogo con su pueblo y el pueblo hacía las que hacía y Dios tenía paciencia histórica. Y el Dios iba conduciendo a su pueblo de la esclavitud al desierto y a través del desierto a la tierra prometida. Y en los distintos momentos que vivió, Dios es un pedagogo, pero en el Antiguo Testamento se manifiesta como un pedagogo profundamente amoroso. Qué hermoso también contemplar la dimensión educativa desde esa perspectiva pedagógica de Dios. Dios, ese pastor que se manifiesta en el Antiguo Testamento, tiene un proyecto para la humanidad y para cada uno de nosotros. Ojalá alcancen a leer esa diapositiva porque es una síntesis que presenta como lo que San Pablo llama el misterio. El misterio es el proyecto de Dios. Dios tiene un proyecto para todos nosotros. Y el proyecto es que seamos lo que Él es. Ese Dios trino en quien creemos es un proyecto de amor, comunión y misión. Dios es amor, lo dice en la primera carta de San Juan en el capítulo 4, versículo 8. Dios es amor y nos invita a que nosotros seamos amor, que si nos pinchan por todos lados salga amor. Dios es un proyecto de amor y de comunión porque el amor se orienta a la comunión. Yo no sé si ustedes han visto que nuestros abuelos de 50 años de casados terminan hasta pareciéndose físicamente. Las medicinas les sirven a los dos, las Dios trino, pero no solamente para un amor egoísta, sino para proyectarnos hacia la misión, y la misión es buscar el bien de los que nos rodean. Eso es lo que Dios hizo siempre, y eso es lo que Cristo encarnó, testimonió y propuso. Propuso un proyecto de amor, le decía a sus discípulos, ámense como yo los he amado. Un proyecto de comunión, que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Un proyecto de misión, vayan a todos los pueblos y anuncien el evangelio a todas las naciones. Y eso es lo que la iglesia asume como responsabilidad. Hacer visible este proyecto de salvación a lo largo de la historia. Y eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros como creyentes. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer en sus instituciones. Por eso San Pablo VI decía en Evangelii Nuntiandi 14, la iglesia existe para evangelizar. Tenemos colegios y somos profesores. La educación es eminentemente evangelizadora. No me refiero a adoctrinamiento, profundamente evangelizadora en el sentido educativo. Sacar todas las potencialidades que Dios nos ha regalado. Lo mismo hizo Cristo, por eso fue tan frecuente ese título que le atribuían a Jesús, maestro, maestro, dinos, maestro, tú que todo lo sabes, maestro, tú que enseñas con autoridad. Cristo fue maestro con sus discípulos. Cristo fue capaz de enseñarnos a enseñar con sus acciones. Voy a resaltar solamente 3 dimensiones de Cristo maestro. En primer lugar, a partir de un texto que ya citaba Oscar, que es el texto del ciego de Bartimeo, el hijo de Timeo, que Jesús encuentra a la salida de Jericó. Iba enseñándole a sus discípulos y el ciego empieza a gritar y a gritar. Jesús, ten compasión de mí. Jesús, Señor, ten compasión de mí. Todo el mundo le decía, cállese, cállese. Y hasta que Jesús le dice, llámenlo. Y el ciego da un brinco y Jesús no presupone. No le dice lo que usted necesita hacer esto y esto y esto y esto. No le dice, trabaje, maestro. No le dice, Judas, dele 5 centavos para que se compre un café. No. Jesús sabe escuchar y le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? El ciego hubiera podido decirle, Señor, regálame para la cuota inicial de un tinto, por favor. Señor, regálame para un almuercito. Y el ciego le contesta, Señor, que pueda haber. Pero a veces nos cuesta tanto escuchar. Y no sé si les pasa a ustedes cuando uno va por el camino de la vida, a veces por fuerza de las circunstancias, uno habla más y escucha menos.
qué importante que pudiéramos escuchar más como Jesús Maestro. El segundo elemento es el profundo respeto por las personas. Si lo ilustro con la parábola del joven rico, mi papá me decía, mijo, pero si hasta mi Dios respeta la libertad, ¿yo cómo lo voy a obligar a hacer esto o aquello? El joven rico se fue muy triste, más triste quedó Jesús. Pero las dinámicas personales son misteriosas. Dios, como lo veíamos hace poco, llama a unos al comienzo del día, a media mañana, al mediodía, al atardecer o por la noche. Pero Dios siempre sigue llamando, pero tiene un respeto profundo por las personas. Por eso, a veces los falsos educadores exigentes y rigoristas violentan los procesos. Y el tercero es que Jesús enseña construyendo comunidad. El cristiano es el que es capaz, es el ser para la comunión. Está llamado a construir comunidad. Por eso es que el Papa invita no simplemente a que renovemos la escuela católica, no está invitando a que mejoremos la calidad de nuestros procesos. No, está invitando a hacer un pacto educativo global con todos los actores de la sociedad. Jesús se vincula con todos incansablemente, niños, jóvenes, adultos, apóstoles, discípulos, mujeres que lo seguían. Jesús construye comunidad. Eso es ser un educador, un maestro y un pedagogo. Y a la luz de esto, descubrimos en el misterio pascual que Jesús se hace maestro por excelencia, fundamentando nuestra esperanza. Jesús es nuestra esperanza porque nos abre horizontes inexplorados. De lo contrario, nos quedaríamos buscando y añorando lo que vemos y tenemos, y se nos olvida que todos nos vamos a morir y que no sabemos cuándo nos vamos a morir, pero que todos nos vamos a morir, no sabemos el día ni la hora, y que hay una realidad más allá de la muerte que Él anticipó para nosotros, que es la resurrección. Este es el futuro de la esperanza cristiana. Pero a veces nosotros imaginamos la esperanza cristiana como en esa diapositiva, o como cuando uno va a un supermercado y está esperando para pagar, o cuando uno va a un banco y está esperando que le ayuden a hacer la transacción. Como si uno tuviera que estar cruzado de brazos esperando a que pase el tiempo. No, la esperanza cristiana es intensa, la esperanza cristiana es activa, la esperanza cristiana es dinámica, por eso tenemos que vivir intensamente cada minuto y cada segundo, porque el tiempo es corto, el tiempo apremia, la vida se va como un suspiro, y no sé si a ustedes les pasa también que mientras más pasa el tiempo, más rápido pasa. Cuando uno era niño, bueno, yo soy niño toda la vida, pero cuando uno era pequeño, el tiempo era eterno, el año escolar era eterno, pero cuando uno se va volviendo viejo, llegó el 2 de enero y ya se acabó el año. Por eso tenemos que vivir intensamente la esperanza cristiana en esa integración de las tres virtudes teologales. La esperanza se nos da porque es un don, es un don, pero se ejerce como virtud junto con la fe. La fe es la que le da sentido a nuestra existencia porque yo descubro mi vida no solamente como una casualidad en el mundo, sino como un regalo que Dios me da y como una vocación. Porque yo no estoy por accidente en esta tierra, sino porque Dios me puso aquí para ser sacramento de su amor. Devuelve la Caterina. La fe hace que nuestra perspectiva de todo lo que hacemos cambie, se transforme, porque cuando yo hablo es Dios quien está hablando, cuando habla un maestro es Dios el que quiere hablar a través de sus palabras, cuando yo puedo hacer una obra de misericordia, ayudo a mi hermano, es Dios el que está actuando a través mío, y eso es la realización del proyecto de amor que tiene para cada uno de nosotros y para toda la humanidad. Además, la esperanza cristiana integra las tres dimensiones del tiempo: presente, pasado y futuro. El Señor nos invita a mirar hacia el futuro con valor y con decisión. No tengan miedo, yo he vencido al mundo, le dice a sus discípulos, y a nosotros nos dice,
Y San Pablo nos dice, si no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo, nada hacia el futuro. Vamos caminando y en estos días la meditación de la primera carta a los tesalonicenses nos lo va a recordar con mayor claridad. Tenemos un norte definido y tenemos que seguir caminando con entusiasmo para hacer realidad el proyecto de amor de Dios. ¿Dónde? En el presente. A partir de lo que somos, no a partir de lo que hubiéramos querido ser. Nosotros no podemos ni negar el pasado, ni negar el presente, devuélvela, ni negar el futuro. Pero no podemos ni anclarnos en el pasado, ni anclarnos en el presente, ni anclarnos en el futuro, como los románticos o como los inmediatistas o como los viejitos para los que todo tiempo pasado fue mejor. La esperanza cristiana tiene que integrarnos porque somos fruto de nuestra historia, pero vivimos en un presente en el que estamos llamados a ser protagonistas para construir un futuro, el futuro que Dios quiere. En esa integración de las tres dimensiones del tiempo, claro, hay dificultades y lo estamos viendo. Y las marchas no son gratuitas y la situación que vivimos en el campo social es terrible. ¿Que ha mejorado? Sí, sin duda ha mejorado. Que la situación social es distinta de hace 100 años, no lo duden, pero hay dificultades que todavía se oponen a que se haga, que todavía se oponen, no, que se oponen muchísimo a que el proyecto de Dios se haga realidad en el mundo. Hay situaciones de injusticia, de marginación, de corrupción inaceptables. Hay circunstancias contra las cuales debemos luchar con todo con todas nuestras fuerzas. Y es en estos contextos difíciles cuando necesitamos hacer visible la esperanza. Cuando no tenemos problemas, pues fácil es ser testigo de la esperanza. Pero miren en la historia de la salvación a los profetas, miren un Jeremías que llegó a decir, maldito el día en que nací, maldito el vientre que me concibió. Y sin embargo, cumplió su misión. Y miren a Jesús en la cruz y en el huerto de los olivos, Señor, si es posible que pase de mí este cáliz. Y miren la historia de la iglesia y los santos y los mártires. Para nadie la vida ha sido fácil. La vida es una sucesión de problemas cada vez más complejos. Por eso en este momento, en el campo educativo, todas nuestras acciones son signo de esperanza. Y son, en esa categoría teológica que está de moda hoy en día, son performativas, es decir, van haciendo no solamente visible, sino real el proyecto de Dios. Y es en ese contexto que la esperanza se enmarca dentro de la propuesta del Papa Francisco de un proyecto, de un pacto educativo global. Necesitamos unir fuerzas, necesitamos vincularnos los unos a los otros. Necesitamos descubrir que somos una semilla. Estamos llamados a producir no fruto, ni un fruto cualquiera, sino un fruto que permanezca, como dice el Señor en el Evangelio de San Juan. Y me parece muy significativo que esta propuesta del Pacto Educativo Global se vincula con el camino sinodal, pero también con otras dos invitaciones muy concretas. La primera es la del año de la familia. Qué importante que revaloricemos la familia. Qué importante que valoremos a los ancianos, como lo celebrábamos hace poco en el Domingo de los Abuelos, a nuestros ancestros, sin los cuales no hubiéramos sido lo que somos, muchos de los cuales fueron inmigrantes. Todos nosotros somos hijos de migrantes. Que valoremos a nuestros papás, como decía la segunda lectura del domingo pasado, en un fragmento dedicado a la moral familiar que solamente nos trajo el de la esposa y el esposo, pero que también dice, padres, no exasperen a sus hijos. Y a sus hijos les dicen, hijos, respeten a sus papás, no sean igualados. Sus papás son sus papás y lo serán hasta el último día que vivan. El año de la familia es muy importante para descubrir el valor formador y educativo de la familia. La importancia de la familia que es la primera responsable de la educación de los hijos. La escuela y las instituciones educativas tienen un papel, si se quiere, subsidiario. Y de la misma manera, el año josefino, el año de San José. Es muy significativo que San José, en su silencio, pero con su ejemplo, fue capaz de formar a su hijo Jesús, su hijo putativo,
para que descubriera el amor de Dios y para que experimentándolo lo anunciara y lo propusiera como camino de salvación para toda la humanidad. Sin duda, todo esto se articula en la propuesta que el Papa hace para que seamos arquitectos de paz, en la medida en que haya una educación más fiel a su esencia, vamos a construir unas sociedades más pacíficas, más fraternas, más cristianas, más amorosas. Y ese es el proyecto que Dios tiene para nosotros. A todos nosotros, en los distintos contextos en los que nos movemos, el Señor nos ayude a ser constructores de paz y a construir la esperanza en la educación. Muchas gracias. Monseñor Francisco, muchas gracias, de verdad. ¿Es eso lo que persigue precisamente este ejercicio? De repente aparece un escenario aparentemente desesperanzador. La situación ciertamente es muy compleja. El doctor Oscar nos hizo un paneo sobre toda esta realidad. Fue mucho más allá de lo que pensábamos, de lo que imaginábamos. Pero luego esa iluminación, ese chorro de luz que vierte el Evangelio con sus palabras, con su conocimiento de la Sagrada Escritura y el pensamiento del Papa Francisco, hace que esto se torne inmediatamente como en campo para la siembra de una nueva posibilidad. No nos quedamos aquí ateridos y yertos en medio de un paisaje desolador, sino que tenemos fijos nuestros ojos en el Señor. Qué buena insistencia ha hecho usted en el tema del amor, la esperanza y la fe, que son definitivamente los tres grandes pilares que son dones, pero que se desglosan en virtudes. Muchas gracias, Monseñor Francisco. Quiero hacer eco de una pregunta que nos hace una persona participante en este conversatorio. Esta manifiesta su preocupación por, y menciona claramente lo que está pasando en Afganistán cuando la educación se utiliza para formar un pueblo prácticamente para el odio. Sí, pero desde la vía de lo religioso, cómo se utiliza lo religioso para manipular la conciencia de un pueblo. Y entonces aquí la persona que plantea la pregunta es casi, perdóneme si no estoy siendo buen intérprete, la persona que lanzó la pregunta, si no estoy siendo buen intérprete de la pregunta, pero es cómo librarnos de una educación que conduzca justamente a eso, al odio, y cómo abrirnos en la escuela a un diálogo ecuménico, aceptar que otros piensan distinto. Monseñor Francisco. Gracias, señor Daniel. Pues pienso que frente al ejemplo, que no se da solamente en Afganistán, lo que se evidencia es como la utilización de las instituciones educativas, pero no de la educación, porque cuando se presentan esas situaciones no se ha entendido lo que es la educación. Se ha instrumentalizado la educación para que otros hagan lo que yo quiero que hagan, pero no para que las otras personas alcancen la plenitud de su existencia. Y lo mismo pasa con la religión, con estas circunstancias religiosas. Tampoco se ha entendido el valor profundo de la religión, porque lo que se está haciendo es desvirtuar los contenidos religiosos en favor de una ideología. Entonces se da es una ideologización manipuladora, pero ni educación ni verdadera religión. Monseñor Francisco, muchas gracias. Esta pregunta, que es una pregunta y a la vez comentario, quiero leerlo tal cual como está escrito. Dice Carlos Riveros,
en este clima de esperanzas quebrantadas, también habría razones para pensar que hay un desencanto con el acto educativo, que aparece inerme y casi impotente ante la arremetida de las falacias, de las ideologías y de los ídolos que gobiernan el mundo actual, que el acto educativo al parecer pierde credibilidad y por tanto se limita su capacidad para engendrar confianza, el cimiento de la esperanza. Este espacio de encuentro y de diálogo es más que pertinente para provocar la reflexión, para suscitar la reacción que da razón del conocimiento y de la esperanza, para preservar la esencia de lo humano, superando la instrumentalización de la educación que la pone al servicio de los intereses económicos y las expectativas cimentadas en expectativas de éxito, vanidad y frágiles horizontes de sentido. Es más un comentario, pero me parece muy interesante porque cuando la educación se instrumentaliza hacia intereses particulares o se desvirtúa el acto educativo, que es lo que nos suele pasar en estos momentos y se vuelve como un camino para alcanzar el éxito, entre comillas, el acto educativo deja de aportarle a la construcción social y de aportarle a la construcción, a la artesanía, a la construcción de la esperanza, ¿verdad? De la paz, perdón. Pues si me permite una palabra, monseñor, yo quiero invitar a quien escribió esto y a todos los que estamos aquí, porque estamos en un diálogo para que los aportes nos enriquezcan. No tendría sentido que nosotros viniéramos y saliéramos pensando igual a como llegamos, ¿no? La idea es que nos renovemos y que nos transformemos. Pero es que yo siento que a veces tenemos el peligro de demonizar. Demonizar significa ver todo lo negativo de algunas realidades, de demonizar la ciudad como si la ciudad fuera todo lo malo, demonizar el actual sistema educativo como si, mejor dicho, esta sociedad, estos sistemas políticos, esto ya se acabó, mejor dicho, apague y vámonos. Y yo creo que no, yo creo que la sociedad, sin que nosotros seamos siempre conscientes de ello, va viviendo procesos como de espiral, donde hay crisis, pero hay grandes ascensos, hay descensos, pero en el fondo mantiene en líneas generales una línea ascendente, porque si uno mira los procesos pedagógicos vividos de hace 100 años, la situación de los estudiantes era casi que indefensos frente a tiranos con toda la potestad y sin posibilidad de un pensamiento crítico, sin posibilidad de una confrontación. Yo siento que en este momento, a pesar de todas las dificultades que estamos viviendo, vivimos un momento de gracia, un momento donde Dios se hace presente y se manifiesta, y en una sociedad que es cada vez más móvil socialmente, que es cada día más igualitaria, y donde los derechos humanos cada día se clarifican más, y donde la necesidad de la justicia se vuelve un imperativo para políticos, economistas, todo tipo de profesiones, pues yo siento que la educación ha evolucionado positivamente. Que hay deficiencias y que hay fallas, pues para eso estamos acá, y eso es lo que necesitamos hacer, y ser todavía más críticos para construir unos procesos que ayuden a que las personas sean cada día más personas. Pero la esencia del humano, yo creo, yo siento que brilla cada vez más en medio de las crisis. Las crisis son oportunidades de crecimiento. Las crisis nos sacuden, las crisis nos invitan a no repetir lo que veníamos haciendo, a pensar alternativas distintas. Y en el campo educativo, todo esto implica desafíos, implica compromisos.
en la medida en que no solamente critiquemos, sino propongamos y nos comprometamos, yo siento que las crisis nos ayudan a crecer. Monseñor Francisco, muchas gracias. Yo quiero ir cerrando este momento de encuentro con gratitud, de verdad, por el esfuerzo que hacen ustedes, primero preparándose para podernos ofrecer esta iluminación, tanto al doctor Oscar como a Monseñor Francisco, pero además ofreciéndonos de su tiempo, este rato aquí, para un grupo de personas creyentes, gente de iglesia, de colegios. Aquí hay rectores, hay docentes, hay estudiantes, hay religiosas, hay religiosos, hay otros sacerdotes aquí en este foro y los que nos están viendo en Facebook Live y los que nos están siguiendo en YouTube. Todas personas en búsqueda de no solamente de tener conocimiento más profundo de lo que está sucediendo, sino de tener pistas, lo podemos decir así, como líneas de iluminación a esta realidad, pero desde el Evangelio. Por eso les agradezco tanto que desde el Evangelio y desde el magisterio de los papas. Por eso les agradezco tanto esta participación, este esfuerzo que hacen ustedes, este regalo que nos hacen. A todos los que están aquí y que han participado en este conversatorio, les agradecemos mucho su presencia, sus preguntas. Hay unas cuantas preguntas que me han llegado también aquí al celular, pero pues obviamente no las vamos, quedarán ahí dentro de las grandes inquietudes. Solamente planteamos un par de ellas. Le doy la palabra a Caterine. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor Daniel, a nuestros invitados, a Monseñor Francisco Niño, al doctor Oscar, infinitas gracias siempre por estar aquí y disponer de su tiempo, como muy bien lo mencionaba Monseñor. Quiero agradecer este espacio, la presencia de cada uno de ustedes, a los colegios. Tengo acá un listado de colegios que he estado también por redes sociales, acá en la plataforma. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales. Recuerden que nuestra próxima cita es en el mes de octubre. Les estaremos informando. La próxima semana van a encontrar en nuestra página de YouTube el video completo de este conversatorio. Y los queremos invitar a seguir participando en los diferentes eventos que tenemos actualmente en la Arquidiócesis de Bogotá. Y a continuación, sigue por el canal de YouTube de la Arquidiócesis. Van a celebrar el Día del Catequista organizado por la Coordinación de Iniciación Cristiana y los invitamos a que continúen, a que participen. Va a estar muy especial. Sigan vinculados a las semanas sociales y bueno, como siempre nosotros estamos al servicio de ustedes. Síganos por sitio web, Facebook, Twitter como Observatorio Arquidiocesano de Evangelización, YouTube y en nuestro contacto directo al 310-423-2592 y al correo electrónico observatorio@arquibogotá.org.co. Muchísimas gracias a todos y una feliz y bendecida noche. Gracias. Muchas gracias. Monseñor Francisco, ofrézcanos una bendición. Con gusto. Las bendiciones no son para guardar en el pecho, aquí en lo más profundo del corazón. La bendición es para recordarnos que como creyentes estamos llamados a hacer bendición para los demás. Que a través de mis palabras Dios hable, que a través de mis acciones Dios se haga visibles, que a través de cada uno de nosotros el amor de Dios se haga cada vez más visible en nuestra iglesia, en nuestra Arquidiócesis de Bogotá. Hoy recordamos a Santa Teresa de Jesús, Journet, que fue una mujer que se dedicó al cuidado de los más débiles, de los ancianos. Que cada día podamos ver a nuestro alrededor a los más necesitados y seamos instrumentos de bendición para ellos. Que los bendiga Dios Todopoderoso en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor Francisco. Muchas gracias, Caterine. Muchas gracias a todos los que nos han ayudado con las tres plataformas. Y gracias a todos los que han participado. Ojalá que este conversatorio
haya dejado no solamente inquietudes allá, sino muchas luces para encarar este proyecto, este sueño del Papa de que seamos artesanos de paz y que la educación sea un camino para construirla. Muchas gracias, que tengan todos una feliz noche. Muchas gracias igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias, monseñor. Gracias. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Ha sido un rato muy agradable. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Todavía. Bueno, a todos bendiciones y vamos a culminar y a cerrar esta sesión. Muchas gracias. Feliz noche, monseñor Daniel. Chao. Hasta luego, Gracias. monseñor Daniel. Un gusto en Adiós. conocerlo. Muchas gracias, José Miguel. Dentro de 8 días estarás en nuestro colegio, Liceo Moderno Campestre. Sí, señor. Sí, Gracias, señor. monseñor. Nos veremos. Con inmenso Gracias. gusto. Bueno, adiós. Chao. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, monseñor Niño. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Feliz noche.